Y una que cuando Miguel y yo empezábamos y nos llegaban casos de esto, le decíamos a un empresario, oiga, cuéntenos algo primero con la mano en el corazón. ¿Realmente su negocio es viable? No, claro que sí va a ser viable. ¿Y por qué? No, no, es que yo tengo el pálpito y lo creo. La pregunta es, pare un momento y mire si perseverar es el camino correcto. A lo mejor yo soy el experto en hacer vitrolas, pero a lo mejor el mercado no necesita vitrolas. Luego nos va a tocar cambiar, y es algo de lo que vamos a mirar, si a lo mejor yo soy muy bueno reproduciendo música, pero a lo mejor no a través de vitrolas. Entonces, por eso, uno de los temas importantes y en el cual nos identificamos mucho es que no es asesorar por asesorar. Es que la estrategia debe partir de un concepto claro del fundador y el empresario y su equipo directivo. Y es, estoy ante un negocio viable. Después, es importante que entender que si yo persevero en aquello que no es viable, estoy arriesgando el patrimonio ya invertido, pero también el familiar, el de mucha gente que está corriendo el riesgo. Y aquí algo bien interesante que nos dicen, es la época en que las canas valen millones, es decir, en que las empresas, Ecuador que llevo tantos años trabajando, son mayoritariamente familiares, en que las generaciones que entregan o están entregando el mando se unen con los que lo reciben y entienden que en la unión entre el ímpetu y la experiencia se empiezan a forjar rutas más seguras en esta tempestad. Y un tema muy importante que lo vamos a ver al final, y es, yo tengo que ver qué tan protegido está el patrimonio de la empresa y los socios. ¿Por qué? Si es tan importante el tipo de garantías que yo le otorgué a mis acreedores, a lo mejor, a lo mejor no me acompañen en un escenario de varios años, porque prefieran la liquidación y tomar la garantía. Por eso es tan importante y entender desde ahora que no hay una solución única, sino dependerá de muchas formas en que analizo qué conviene. Sigamos. Adelante, por favor. Bueno, decir que la crisis arrancó ahorita, la verdad, en la experiencia de este último año, muchas compañías ya estaban teniendo alguno de estos síntomas. Y entonces llegan a contarnos, mire, es que estoy con problemas de deterioro o la rotación de mi cartera es muy baja, tengo un mal clima laboral, mi planación estratégica no me responde, o es difícil tomar decisiones alineadas con la estrategia. Es decir, o los bancos me quitaron cupos o me pidieron garantías. Son temas que ya existían antes del COVID y que me puede decir que mi barco ya estaba haciendo aguas por algún tema, pero estaba tan confiado que no estaba reparando en estas señales que a veces son obvias. Y obvio, en este momento van a aparecer porque hay unas nuevas o cuando el techo tiene pocas goteras, una lluvia pequeña lo aguanta, pero cuando hay un temporal sí que afloran y no es que la gotera acaba de arrancar, es que estaba y le estaba omitiendo. Sigamos, por favor. Por eso aquí viene la... Devuélvete. Por eso aquí viene la importancia de entender si hoy en la crisis muchas son por cuenta de la crisis o por cuenta del negocio o la forma en que lo estoy haciendo. Cuando hablemos ahorita un poco más, nos vamos a meter en cuál es mi negocio y si lo que yo hacía y lo que hago sigue siendo válido para el entorno en que estoy. Me adelanto. ¿Cuál es un entorno? El entorno es de un país, de unos países, una región y un mundo empobrecido, donde mucho el desempleo va a incrementar y seamos claros, los gobiernos no podrán suplir lo que los empresarios estamos llamados a hacer, y es mover nuestra capacidad de creación de negocios. Nuestro sistema se basa en empresarios activos, no en estados que suplan porque no tenemos ni la capacidad ni el modelo económico escogido. Entonces, les pido que revisen si hoy esta crisis, estas causales que les estamos mostrando,
realmente son de ahora o ya venían ese incremento. Adelante, por favor. Ahora viene un tema importante que hemos encontrado y en otras exposiciones que hemos hecho en estos meses, nos ha tocado trabajar y es cómo se comunica la crisis. Y yo siempre les digo, cuando uno va a un médico y le entregamos los exámenes y el médico los está abriendo, siempre miramos sus gestos, porque en su expresión facial nos genera mayor o menor tranquilidad. Entonces, aquí es tan importante entender que en la forma en que comuniquemos la crisis, todos nuestros grupos de interés están pendientes. Por eso es tan importante no solamente lo que digo, sino el lenguaje no verbal que empleo. Sigamos. ¿Qué nos dicen las personas que han manejado crisis? Que además siempre en crisis es importante que alguien tenga la serenidad de ayudarnos en el manejo. Primero, que las compañías tienen que manejar previo a cualquier crisis un procedimiento. Es decir, oiga, ¿cuáles son nuestros riesgos? Los directorios tienen obligación de mirar los riesgos y parte del riesgo es mirar cómo se comunica, para que en el momento en que surge la crisis ya sepan cómo gestionar la comunicación. Es decir, no puede salir todo el mundo a hablar o generar lo que llamamos nosotros radio pasillo o el chisme. Y además ganar un activo muy importante y es la credibilidad para generar confianza. Entonces, en la crisis me voy a apostar a generar confianza. ¿Cómo? Ya lo vamos a mirar. Pero no olvidar que una vez pase la crisis, los aprendizajes deben rodear y traerse a toda la organización al hacer balances, evaluar las acciones y obviamente aprender de esta experiencia. Adelante. Aquí les presentamos un resumen de lo que los expertos en crisis nos dicen qué no hacer y qué no hacer. Obviamente, esta charla de ustedes, por supuesto, es lo menos que podemos hacer al agradecerles el que estén. ¿Qué dicen que no hay que hacer? Ni minimizar, ni mentir, ni aventurar soluciones rápidas. No, no, mire, ya en un mes seguro que abrieron todo y ya podemos hacer una gran fiesta. No, porque el tercero conoce la información. Hoy lo que estamos jugando es credibilidad, pero también están viéndome qué tan seguro soy yo. Si voy ante un banco y me preguntan cómo está y le digo, no, esto la verdad es un desastre, yo estoy destrozado, estoy como un cliente que dice, yo me levanto todos los días, duermo como un bebé. ¿Qué significa? Me levanto cada 3 horas a llorar. No, ese no es lo que quiere escuchar un banco. Lo que quiere entender es que el empresario cree en su negocio, afronta el temporal para que el banco y los demás grupos de interés le dicen, le apuesto. ¿Y qué hacer? Oiga, decir la verdad, actualizar la información, ser preciso, no grandes discursos, difundir lo positivo. ¿Sabe qué? Ya adoptamos los manuales de bioseguridad. ¿Sabe qué? Ya nuestro personal está, hemos cambiado la forma, lo que sea y agradecer el apoyo y evitar especulaciones. No es que creemos que el mundo nos va a duplicar la venta en los próximos 6 meses. Vamos despacio, ahorita vamos a ver qué hay. Y dos importantes, busquen apoyo en las canas, busquen apoyo en quienes ya pasaron experiencias, en quienes van más adelante, en tanta información. Y una que es importante, no se automedique. Creo que al final les vamos a mostrar un poco que no hay soluciones buenas, sino adaptables a cada necesidad. Adelante. Entonces, aquí vienen las estrategias, que es parte de lo que vamos a mirar. El primero, hay unas que son negativas, que nos toca arrancar por ellas, luego las corporativas y unas que nos va a presentar Miguel aterrizado al mundo jurídico y a la realidad jurídica del Ecuador, para que finalmente podamos, en la cuarta parte de esta charla, ensamblar todo lo que hemos visto hasta acá, más lo que les voy a explicar ahora, más los herramientas que nos da Miguel y podamos escoger o adaptar la nuestra, que es lo que queremos que se puedan llevar al término de esa charla. Adelante, por favor. Esta primera negativa es muy frecuente y es, aquí no está pasando nada, es un temporal, es un ventarrón, es una gripita. Y resulta que el mundo entero sabía lo que estaba pasando
y seguimos como si no nos fuera a tocar. Y aun cuando estamos y vemos lo semejante como nos ha impactado, aún seguimos en negación. Y negación supone no hago ningún tipo de cambios, no adopto ninguna capacitación, no hago ningún tipo de acuerdos. Es decir, aquí no está pasando nada. Y mis grupos de interés me están diciendo cómo no se da cuenta. En compañía de familia, por ejemplo, es muy frecuente que el hijo que recibió el mando no se atreva a decirle a su familia, estoy pasando por una situación difícil porque necesita no dar malas noticias. Pero resulta que esos mitos de la armonía tenemos que cambiarlos en momentos como este y decirle al que sabe, ayúdeme. ¿Qué haría? Que es la frase que siempre le decimos a los hijos que trabajan con sus padres. La pregunta que se le hace es, ¿tú qué harías en este caso? Porque es una manera en que honro su conocimiento y su experiencia y admito la humildad en cuanto desconozco. Entonces, negación es una emoción negativa que afecta profundamente lo que viene. Bien, la segunda, la huida. No nos referimos a tomar el dinero y salir a un paraíso fiscal, no. Nos referimos a no dar la cara frente a los acreedores, frente a los proveedores, frente a los bancos. Nada desarma más. Aprendimos Miguel y yo en aquella ocasión de una compañía muy grande que ha tenido un desastre muy, muy fuerte en el área andina, que colocar la cara a los acreedores a decir, ¿sabe qué? Gracias por su apoyo. Llevamos tantos años trabajando y les cuento, no pudimos por un tema exógeno en aquella ocasión. Queremos honrar hasta donde podamos el compromiso y el apoyo. Eso, en nuestra experiencia, desarma profundamente. Y de un adversario voy a tener a alguien que me apoye. Despacio, por favor. Okay. Entonces ahora viene la segunda, la de negocio. Y aquí viene una muy importante que ojalá sea materia de reflexión por el directorio y los accionistas. La primera, oiga, yo quiero seguir. ¿Cuál es mi? Nos pasó por lo siguiente, un cliente nuestro de 70 años nos presentó un modelo de negocio donde podría repagar, Colombia permite ir más de 7 años, a diferencia del Ecuador, en un concurso. No, decía, yo podría pagar en un escenario entre 12 y 15 años. Entonces le pregunta a la familia, ¿sabes cuántos años te quedan de este ritmo? Y llegamos a la decisión de que era mejor sentarnos y buscar una fórmula que permitiera descargar el pasivo con daciones, etc. Entonces el primer tema es, quiero seguir, ¿cuál es mi negocio hoy? Si mi negocio requiere grandes multitudes congregadas, de pronto no es. Pero no, a lo mejor mi negocio no era congregar, era hacer comida muy buena que mi cliente me está diciendo, envíamelo a casa y asegúrame que es el tuyo con seguridad y lo estoy compensando. Entonces mi negocio no ameritaba semejantes inversiones en espacio cuando lo que quieren es una experiencia que aún en casa se puede vivir. Y una muy importante que nos formulamos siempre en las compañías. Oiga, ¿de qué se pierde el mercado si salgo yo? Si la respuesta es no sé, o tal vez de nada, Houston, tenemos problemas, porque significa que no he logrado generar una ventaja competitiva que me asegure un lugar importante en el mercado. Pero además, ¿con qué activo cuento? Y aquí quiero contarle a los empresarios de muchos años especialmente que el mayor activo con el cual jugamos hoy en la mesa se llama la confianza, esa ganada por el cumplimiento, por el honrar la palabra empeñada, por el trato amable, solidario con quienes estuvieron mal en el pasado, con mis trabajadores. Ese es el mayor activo contra el cual estamos jugando. ¿Y cómo estructuro el nuevo negocio? ¿Cómo lo voy a financiar? ¿Con qué capital humano cuento? Y aquí viene un muy importante y es un llamado, solo o aliado. Resulta que tenemos dos entidades espectaculares que están comprometidas, que son Camecol y la Cámara de Comercio Colombo-Ecuatoriana, buscando oportunidades binacionales. Y cuando yo empiezo a mirar que en cada lado hay no competidores, sino eventualmente aliados, socios, de pronto me empieza a cambiar el mercado, que ya son dos países, más las ventajas que cada uno pueda tener en los acuerdos comerciales que ha celebrado, etcétera, etcétera. Y quienes hoy están en el Ecuador y quienes han ido de Colombia al Ecuador, podemos decir que hay muy buenas oportunidades. Sigamos. Antes de que pases, perdóname que fue un error mío. Dos temas importantes. Primero, ¿cuento con mi familia? Nosotros somos emocionales por temperamento y es importante saber que mi familia juega conmigo.
mis socios. Y una, mi gobierno corporativo es adecuado. Si yo me voy a aliar con un extranjero que dice, ¿sabe qué? Yo lo apoyo, pero no quiero vivir ni a Colombia ni a Ecuador. Confío en usted. Y yo le respondo, sí, pero yo odio dar informes. A mí no me gustan las auditorías, no me gustan las revisorías. Pues no es un gobierno corporativo que le adecue. Pero si por el contrario, yo estoy asumiendo estándares que me permitan ser socio, les puedo asegurar que ese es un gran paso en la salida a cualquier estrategia. Sigamos. ¿Qué han hecho las crisis, ante la crisis que han hecho en las pymes? Y aquí recogimos un poco lo que hemos encontrado. Primero, manejan la comunicación para generar confianza. Segundo, han dado unas prioridades de proteger a sus empleados, porque es el talento que se ha construido. ¿Cuánto cuesta formar empleados que quieran lo que sé, lo que hacemos y me consientan a mis clientes? Ese es un recurso invaluable al cual se ha invertido mucho. Pero además, se crea un comité de crisis. Aquí no hay sabios. Aquí hay que bajar la humildad y empezar a ver diferentes escenarios, visiones, experiencias. Se aplazan nuevos proyectos, no se abandonan, se aplazan porque en este momento estamos en sobrevivir, eventualmente contraer para expandir y mantener liquidez, proteger el dinero como sea, acogerse a los beneficios, negociar. Sigamos. Pero resulta que después de haber visto mi modelo de negocio, de haber hecho un plan estratégico respondiendo a esas preguntas, yo necesito figuras jurídicas para poderlo aterrizar. Miguel, en este momento, ¿cómo podríamos encontrar también otras estrategias para que me ayuden como empresario a mirar qué carta juego de cara a mis grupos de interés? Muchas gracias, Edgar. Un gusto, en verdad, poder compartir contigo este panel. Gracias igualmente a todos los asistentes en esta mañana que nos están acompañando. Como bien mencionaba Edgar, tuve el gusto de conocerlo hace 20 años atrás en Colombia en un proceso de reestructuración que lo trabajamos juntos. En ese entonces con la ley 550 de Colombia, después de haber manejado un proceso concursal igualmente exitoso, uno de los pocos procesos de concurso preventivo exitosos que se han dado acá en el Ecuador y que ha servido incluso de ejemplo y de caso de estudio para algunos otros casos que se han manejado acá en el país. Bueno, así que tuve ahí el gusto de conocerlo a Edgar y desde ahí nos une una gran amistad y una excelente característica de cooperación profesional manejando temas legales tanto en Ecuador, Colombia y otros países de la región andina. Así que, gracias a ese concurso preventivo, tengo un muy buen amigo que es Edgar y con quien tengo el gusto de poder compartir ahora este panel. Bueno, vamos ahora a entrar, a aterrizar esta excelente introducción que Edgar ha dado respecto a cómo manejar la crisis desde un punto de vista estratégico. Es decir, la crisis no es un tema que solamente se la debe manejar como apagar un incendio, sino hay que saberla gestionar adecuadamente desde un punto de vista de si quiero seguir en el negocio, si es conveniente seguir en el negocio, si es viable o no ese negocio. Y una vez que respondemos esas preguntas de orden estratégico, entonces necesitamos, ante la crisis actual que estamos viviendo, aterrizarlo con unas estrategias de carácter jurídicas, legales, aterrizadas a la realidad del país. Y entonces, ante eso, tenemos que entender que la actual crisis que estamos viviendo como país, como región, como mundo, es una crisis tal vez la más grande de los últimos 90 años. Justo hoy en la mañana tuve la oportunidad de participar antes de esta conferencia con una reunión de líderes gremiales regionales de Latinoamérica. Esto fue organizado por la ANDI, la Asociación Nacional de Industriales de Colombia, y estaban los principales líderes gremiales de Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Costa Rica, Argentina, bueno, varios de los países. Y algo que me pareció muy interesante de esta conferencia, justo cuando compartía Bruce, el presidente de la ANDI, es que la crisis, una de las crisis anteriores a estas que vivió Colombia fue la del año 99, una crisis muy fuerte que llevó a un pico de casi 23% de desempleo en Colombia. Y me ponía a pensar qué parecidos somos los países en la región, porque lo que compartían respecto al tema del COVID parecía que era una misma plantilla que había pasado en los distintos países, desde Colombia hasta Argentina.
Y también cuando hablábamos de la crisis, cuando Bruce, perdón, mencionaba el tema de la crisis del año 99, recordaba que Ecuador también, una de las principales crisis, justo donde comenzó un proceso concursal, que reitero fue la oportunidad de conocernos en el año 2000 con Edgar, fue en la crisis del año 99 en Ecuador. Todos recordamos la crisis del sistema financiero. Y entonces vemos que de alguna forma la economía a nivel regional, a nivel país, a nivel mundial, es como cíclica y de tal manera que tenemos periodos en los cuales tenemos mayores crisis y otros en los cuales esas crisis se acentúan y más bien pueden comenzar etapas de prosperidad. Ahora tenemos que referirnos específicamente a lo que estamos viviendo en este momento, que es la crisis económica del COVID. Y el COVID ha generado un efecto de que después de la afectación, la más grave de los últimos 90 años, pues podemos entender que existen industrias o sectores que van a ser más afectados, como por ejemplo la de turismo, la de entretenimiento, de ocio, las de las empresas de aviación, las marítimas, automotrices, y así comienza a disminuir los sectores que son los más afectados en esta crisis a otros que posiblemente son menos afectados, como los servicios de educación, de gas, de petróleo, y también existen otros sectores que posiblemente se resultan aún menos afectados o que incluso en el corto tiempo podrían ser como potenciales ganadores, ¿no? Temas de tecnología, temas de atención médica, de alimentos procesados. Entonces, existe una suerte de un semáforo entre aquellas industrias que han sido más afectadas, aquellas que han sido menos afectadas y aquellos sectores que posiblemente sean potencialmente ganadores. Ante eso, tenemos obviamente que encontrar cuáles son las herramientas, las alternativas legales que tienen cada una de estas empresas, dependiendo del tipo de semáforo en el que se encuentren, y entonces hemos tratado de hacer una compilación de lo que podemos ofrecer precisamente como alternativas legales frente al COVID. Y entonces tenemos un tema de optimización laboral, vamos a ver lo importante que es este tema, optimización fiscal, un mapeo contractual, la protección de la cartera es muy importante en estos momentos, un recaudo integral de la cartera, no dejar que mi activo se comience a deteriorar y vaya a perder valor o vaya a dejar de poder cobrar esa cartera. La renegociación de los pasivos también es importante. El proceso de alternativas societarias y posiblemente, si estas no son suficientes, o el proceso de efectivizar el cierre del negocio cuando lamentablemente ya no existe otra alternativa, y he dejado para el final una, el concurso preventivo, que es la que quiero precisamente enfocarme con mayor amplitud en este momento, ¿no? Entonces, ¿en qué consisten cada una de estas alternativas legales? Optimización laboral. Uno de los principales costos en la operación de las distintas industrias, obviamente, es el costo del recurso humano. Y obviamente en esta crisis muchas empresas lo primero que han regresado a ver es a la nómina, a ver cuántos empleados somos y cuántos tenemos que recortar. Y no necesariamente esa es la mejor alternativa o no necesariamente esa es la primera alternativa que deben tomar las empresas. Debemos entender que el talento humano, el recurso humano, normalmente es el recurso más valioso de una organización y por lo tanto necesitamos que ese recurso al cual hemos invertido tiempo en el proceso de selección, le hemos invertido recursos en el proceso de capacitación, ha habido una curva de aprendizaje de ese recurso humano, no necesariamente tiene que ser la primera alternativa. Y entonces tenemos obviamente que manejar adecuadamente el costo de la nómina para poder efectivamente enfrentar la crisis. Y ante eso existen varias opciones. Una es reducir el costo de nómina. Pero ¿cómo reducimos el costo de nómina? No necesariamente despidiendo gente. Podemos reducir el costo de nómina teniendo un esquema de remuneraciones variable, por ejemplo, que la legislación nacional nos permite, de tal manera de que los ingresos de nuestros trabajadores tengan relación con los ingresos de la compañía, de la empresa. Otra opción, naturalmente, es optimizar el tema de los horarios de trabajo para poder efectivamente optimizar los costos en el pago de los horas suplementarias y extraordinarias. Esa también es una alternativa precisamente para reducir el costo de nómina. ¿Cómo se hace una planificación para que el costo, para que los horarios de mi compañía sean de tal manera adecuados, de tal forma que evite pagar sobrecostos por horas suplementarias o extraordinarias? ¿Cómo optimizo precisamente de acuerdo a las nuevas realidades que hoy en el post-COVID tenemos?
Otra alternativa es igualmente cómo manejamos los planes de retiro, los planes de las jubilaciones, el tema de la jubilación patronal, todos esos costos que son grandes y que efectivamente tienen una repercusión en el costo de la nómina. Y finalmente tenemos obviamente el tema de la terminación de los contratos de trabajo. ¿Cómo vamos a terminar esos contratos de trabajo si es que finalmente esa es la última alternativa y tenemos que optar? Vamos efectivamente a aplicar, se puede despedir, se puede aplicar a la fuerza mayor, temas que todos ustedes están en este momento familiarizados, todo eso son alternativas que tenemos efectivamente para poder analizar en cada caso particular y poder acompañarles en ese proceso. Otra alternativa es la optimización fiscal. Obviamente requerimos tener una planificación y provisión de las obligaciones fiscales para poder manejar nuestro flujo de caja y para eso tenemos que buscar varios objetivos. Pagar la menor cantidad de impuestos de manera legal. No le estoy diciendo doble contabilidad, no le estoy diciendo ninguna de esas barbaridades que son, como dice un dicho, pan para hoy día, pero hambre para mañana, porque es generar un ahorro ahora, pero mañana tener que enfrentar mayores sobrecostos, multas, recargos y sobre todo la intranquilidad de posibles contingencias de carácter inclusive penal. Así que por esa razón siempre nuestro asesoramiento estará enmarcado dentro de lo que la normativa nos permite efectivamente realizar. ¿Cómo podemos pagar menos cantidad de impuestos de manera legal? ¿Cómo podemos recuperar ágilmente los créditos tributarios? Tenemos que revisar dónde nuestro balance, qué tenemos por reclamar a la administración tributaria, estamos o no en condiciones de reclamarla y presentar recursos precisamente para poder obtener la devolución de esos créditos tributarios que posiblemente tenemos pendiente por recuperarlos. Minimizar el impacto de los controles del SRI, la autoridad tributaria justamente, incluso ustedes recordarán que en estos días, cuando se estaba tratando el informe para segundo debate de la ley de apoyo humanitario, salió una noticia en redes sociales que se estaba estableciendo en una disposición transitoria 15ª que el SRI iba a poder dictar medidas cautelares aún antes del inicio del proceso coactivo. Una mala noticia, pero que finalmente fue aclarado y entiendo que eso ya finalmente fue retirado, esa disposición transitoria, pero es importante que debemos minimizar. El Servicio de Rentas Internas también requiere recursos y va a estar muy atento en el cumplimiento de las obligaciones y tenemos que acompañarles para que podamos minimizar esos impactos. Optimizar el pago de las obligaciones establecidas para hacerlo con lo que la ley nos permite, diferimientos, con las exoneraciones correspondientes, con los pagos diferenciados, es decir, distintas herramientas tributarias que la ley efectivamente establece. Y también, obviamente, precautelar el patrimonio de los representantes legales, de los socios, es muy importante, siempre, pero más aún en esta época de crisis. Una tercera alternativa es un mapeo contractual. ¿Cómo tenemos que, hoy por hoy, antes de la crisis teníamos un sinnúmero de obligaciones contractuales, desde el contrato de alquiler del local hasta el contrato de franquicia posiblemente, el contrato de licencia, el contrato con los proveedores, y todos ellos establecían determinadas condiciones y determinadas obligaciones contractuales que tienen necesariamente que ser revisadas en este momento de cara a la situación de crisis que estamos viviendo. Es importante que podamos hacer una revisión y poder determinar cómo puedo mejorar, cómo puedo cubrirme, cómo puedo minimizar mis contingencias legales a través precisamente de un manejo adecuado de mis obligaciones contractuales. Y para eso es importante que podamos realizar un mapeo, una revisión, un análisis, ver qué contratos se pueden renegociar, qué contratos es necesario establecer un adendum, en qué contratos existen obligaciones que podrían efectivamente ponernos al borde de una situación de crisis o inclusive de quiebra. Todo esto es indispensable para poder efectivamente funcionar adecuadamente. Una cuarta alternativa es la protección de la cartera. Aquellas empresas que ya daban crédito o posiblemente hay empresas que antes no daban crédito y hoy en virtud de la crisis van a tener la necesidad de adecuarse y van a tener que otorgar crédito a sus clientes. La pregunta que hago es, ¿sabes cómo implementar una política de crédito? ¿Sabes qué documentos deben firmar tus deudores? ¿Sabes? Si ustedes piensan que se soluciona comprando una letra de cambio en una papelería y llenándola, es el peor de los casos que puedes estar optando, porque esa es una manera muy artesanal de manejar un tema que es extremadamente delicado, que es tu flujo de caja posterior, tu liquidez posterior. Entonces, es importante tener el asesoramiento debido para poder efectivamente proteger la cartera, ese crédito que voy a dar a mis clientes para que esté debidamente protegido. Otra de las alternativas es efectivamente el recaudo integral de la cartera, que es básicamente
tengo hoy por hoy unas cuentas por cobrar. Esas cuentas por cobrar, por efectos de la crisis del COVID, se van a deteriorar. Es una realidad. Nadie crea que si antes tenía una tasa de morosidad del 4%, hoy con el COVID va a seguir en el 4%. Esa tasa de morosidad posiblemente se va a duplicar o posiblemente se va a triplicar. Así de grave es la situación. Pero entonces es importante que de manera adecuada, con una gestión ordenada, de gestión de cartera prejudicial y judicial, podamos precautelar ese activo importante que son nuestras cuentas por cobrar. Tenemos que hacer gestión preventiva de la cartera, incluso antes del vencimiento, para que no se nos siga venciendo. Tenemos que hacer una gestión que contenga la morosidad en la mora temprana. Antes de los 90 días es importante realizar un acercamiento con los deudores. Luego una gestión de mora tardía, cuando ya la mora de la cartera es superior a 90 días, y luego finalmente, si eso no se obtiene el resultado respectivo, tenemos que ir a una gestión de cobranza judicial. Todo eso es indispensable precisamente para evitar que la situación de liquidez de la compañía se deteriore. Otra de las alternativas es renegociar los pasivos. Es algo que inclusive el propio proyecto de ley de apoyo humanitario igualmente tiene un capítulo respecto a acuerdos con los distintos acreedores. Por ejemplo, el arrendador del local comercial o el arrendador de nuestras oficinas, el proveedor de la materia prima, inclusive los mismos trabajadores. Tenemos que renegociar, tenemos que sentarnos y decir, mira, antes yo te pagaba de alquiler $5,000, pero antes mis ingresos eran $50,000 mensuales. Hoy mis ingresos son $10,000 mensuales. ¿Sí? Entonces tenemos, obviamente, esto es una tempestad, esto es una lluvia, y en una lluvia todos se mojan. Una cosa es que algunos nos encontramos en la lluvia con un paraguas, otros se encuentran solamente con un papel periódico para cubrirse, otros no tienen nada, pero esto es una lluvia que a todos nos va a mojar, y entonces es indispensable precisamente que podamos hacer un plan para renegociar los pasivos. Y tenemos igualmente alternativas societarias. ¿Cuáles son estas alternativas societarias? Posiblemente, en esto no hay soluciones de estándar. Esto no es algo que uno busca en el Internet, en Google, y encuentra la solución y la aplica. Uno tiene que analizar la situación particular de su empresa y poder determinar, a ver, para nuestra empresa lo que necesitamos es ampliar nuestro objeto social, porque tenemos que encargarnos también de estas otras líneas que antes no lo hacíamos. O para nuestra empresa lo que necesitamos es, tenemos 5 empresas y vamos a tener que fusionarlas y quedarnos con una sola empresa. O posiblemente tenemos una sola empresa y tenemos que dividir el riesgo, porque tenemos que no poner, como se dice igual este dicho coloquial, no podemos poner todos los huevos de una sola canasta. Tenemos que diversificar. La una se encargará de la producción y la otra de la comercialización. Vamos a tener que escindir la compañía, por ejemplo. Y existen distintas alternativas de orden societario. Y si todas estas opciones que ya hemos mencionado, todas estas 7 alternativas que hemos visto, cómo utilizamos la parte laboral, la parte fiscal, cómo revisamos nuestros contratos, cómo renegociamos nuestros pasivos, cómo cobramos nuestra cartera, cómo evitamos que se deteriore la cartera, y cómo nos fusionamos, y hacemos todo esto, y si finalmente después de todo esto vemos que el negocio es inviable, entonces tenemos que entrar en un tema de, como bien mencionaba Edgar, de de afrontar la realidad, de no huir de la realidad. Posiblemente una alternativa es el cierre de nuestra operación, el cierre de la empresa. Y aún en ese escenario de una liquidación forzosa de la empresa, es importante hacerlo de la manera más adecuada posible. ¿Cómo lo hacemos de una manera adecuada? Haciendo un desmonte ordenado de los activos y de los pasivos, haciendo un proceso de liquidación ordenado que permita ser eficiente, ágil y evitar incurrir en costos altos en ese proceso. Y he dejado para el final esta alternativa, que es sobre la que quiero efectivamente desarrollarlo con un poco más de detalle, que es precisamente el tema relacionado al concurso preventivo. ¿Qué es el tema del concurso preventivo? El concurso preventivo, no sé cuántos de ustedes están familiarizados con este concepto de concurso preventivo, pero el concurso preventivo es básicamente, tiene como objetivo general celebrar un acuerdo entre el deudor y los acreedores con un único objetivo: evitar la quiebra de la empresa. Es decir, en este momento, cuando una empresa está en una situación difícil, técnicamente en una situación de cesación de pagos, necesitamos llegar a un acuerdo entre yo, empresa deudora, y los distintos acreedores con un solo objetivo: evitar la quiebra de la empresa.
La quiebra de la empresa es el peor de los escenarios. Si la empresa quiebra, pierden los trabajadores su puesto de trabajo, pierden los acreedores su fuente de repago de las obligaciones, pierde el accionista su inversión y el mismo Estado pierde un contribuyente. Es decir, la quiebra de la empresa es, sin lugar a dudas, el peor de los escenarios. Ante eso, cualquier acción, estas otras herramientas que ya hemos mencionado, y particularmente esta del concurso preventivo, pueden ser una alternativa para evitar justamente la quiebra de la empresa. Entonces, hay que analizar qué empresas son admisibles a un concurso preventivo. Vamos a analizar que hay 3 niveles de concurso preventivo. Uno, que es ante la Superintendencia de Compañías. 2, el proyecto de ley de apoyo humanitario que tiene un capítulo especial sobre el concordato preventivo excepcional. Y 3, el concurso preventivo establecido en el Código General de Procesos. Entonces, ante todo esto, vamos hoy a analizar el primero de ellos, que es el concurso preventivo ante la Superintendencia de Compañías. Y entonces vamos a analizar que están sujetas a un concurso preventivo las sociedades que están sujetas a control de la Superintendencia de Compañías, que cumplen determinados requisitos y que se encuentran en una situación de cesación de pagos. ¿Qué es cesación de pagos? Cesación de pagos es cuando la empresa, que está sujeta a control de Superintendencia de Compañías y que cumple determinados requisitos, está en mora en el pago por lo menos de 60 días de sus obligaciones que representen por lo menos el 30% del pasivo. Entonces necesitamos ver el balance de la compañía, ver cuánto es el pasivo de la compañía y si estamos en mora por lo menos del 30% del pasivo, ya estás en una causal de cesación de pago. Una segunda alternativa es cuando existen ya sentencias o autos de ejecución que permiten precisamente el cobro de deudas en contra de la compañía deudora y que se encuentran insatisfechos y que representan el 30% del pasivo. También cuando existen obligaciones de corto plazo, es decir, menores a 2 años, y que estas obligaciones representan por lo menos el 80% de los activos y que no se van a poder pagar. O cuando la compañía ha tenido que entregar en dación en pago bienes de su propia operación. Imaginémonos, es una empresa textil y ha tenido que entregar algunas de sus máquinas de producción textil, bordadoras, por ejemplo, en pago, porque me iban a embargar, me iban a secuestrar los bienes, entonces yo preferí llegar a un acuerdo y le dije, vea, llévese las máquinas. Si has tenido que entregar bienes en dación en pago que son necesarios para tu operación, estás en una situación de cesación de pagos. O también cuando las pérdidas de la compañía ya han alcanzado el 50% del capital más las reservas. Esta es una causal de liquidación que ahora se ha modificado para que sea no el 50%, sino el 60%, pero para efectos de la causal de cesación de pagos es si tus pérdidas superan el 50% del capital más las reservas, estás en una causal de cesación de pagos. Entonces, cuando estás en una situación de cesación de pagos, puedes acudir y presentar una solicitud ante la Superintendencia de Compañías para que se inicie un proceso de concurso preventivo y tú presentas unas bases de tu acuerdo, unas bases del acuerdo de reestructuración. Y esas bases del acuerdo de reestructuración pueden incluir varias opciones. Una de ellas, por ejemplo, es la capitalización de pasivos. Tuve la oportunidad de participar, de manejar un concurso preventivo en el cual el monto del pasivo, imagínense en estas cifras, era 28 millones de dólares y el monto del activo eran 3 millones de dólares. Es decir, obviamente era una compañía en una situación de quiebra técnica completa. El pasivo era casi 10 veces mayor al monto del activo. La liquidación, todos perdían, no avanzaban a cobrar ni el 10% de sus acreencias. Entonces, y obviamente el flujo de caja proyectado de esta compañía no permitía precisamente el pago de las obligaciones de los 28 millones de dólares. ¿Cuál fue la condición para poder llegar a un acuerdo de reestructuración que fue exitoso? Fue que por lo menos necesitábamos capitalizar la 1/3 parte de ese pasivo. Y en este caso puntual, de los 28 millones, 10 millones de dólares se capitalizaron. ¿Ya? Entonces, ese fue un ejemplo de una opción del plan de reestructuración, capitalización de pasivos. Otro es, naturalmente, el otorgamiento de nuevos créditos. Una compañía en problemas, aparte de los que ya tiene, uno de sus principales retos y también dificultades es tener capital para poder seguir operando. Y entonces parte del acuerdo de estructuración puede ser eso, que se pueda efectivamente establecer condiciones para que pueda tener nuevo financiamiento, nuevo crédito de parte de sus mismos proveedores para que pueda tener capital de trabajo y pueda seguir operando. Enajenación de bienes no necesarios. Imaginémonos que la compañía tiene unas oficinas pero lujosísimas, es una compañía industrial y tiene unas oficinas lujosísimas en el mejor edificio de Quito y entonces
¿qué tenemos que hacer? A ver, esas oficinas que son muy bonitas y que nos gustan mucho, eh, ¿son indispensables para la operación? No, vamos a volver las oficinas donde antes estaban, en la fábrica. Entonces vamos a vender esas oficinas y con esos recursos vamos a inyectarlo como capital de trabajo y nos va a permitir generar para las fuentes de repago. Otras opciones son consolidación de deudas, es reducción concesión de periodos de gracia, ampliación del plazo para el pago, eh, eh, condonación de capital, intereses y cualquier otro mecanismo que determine precisamente, ahí es donde se tiene que ser muy creativo precisamente para establecer el plan de reestructuración. Y entonces, ¿cuáles son los requisitos? Así muy brevemente, una vez que la compañía está en cesación de pagos, califica, y ojo, esto es muy importante porque lo mencionó también Edgar y lo hemos trabajado en equipo en varias ocasiones, es tenemos que hacer un análisis para determinar si esta compañía es o no es viable. Porque puede ser que legalmente sea viable. Hay que preguntarnos, ¿la compañía es financieramente viable? Y también hay que preguntarnos, ¿la compañía como negocio, como operación, es viable? ¿Esta compañía todavía tiene futuro? ¿Esta compañía todavía tiene mercado? Entonces, si contestamos afirmativamente estas preguntas y estamos en problemas, estamos en liquidez, estamos en cesión de pagos, una opción es entrar a una reestructuración a través de esta figura del concurso preventivo. Presentamos entonces una solicitud al superintendente indicando cuáles fueron las causas que nos llevaron a esta situación de cesación de pagos. Indicamos igualmente las bases de nuestro plan de reestructuración. Es decir, digo, esto es lo que me llevó a este problema. 1, problema de competencia. 2, problema de costos. 3, problemas del precio del petróleo, mercado, lo que fuera. 4, el tema del COVID, las razones que fueron. Pero miren, ante esto, las bases de mi plan de reestructuración implican esto. 1, 2, 3. Y esto es importante para que los acreedores estén dispuestos a sentarse con nosotros, llegar a un acuerdo. Necesitamos presentar un plan de reestructuración bien sustentado. Porque si no, estamos quemando la última nave de retorno que nos quedaba. El plan de reestructuración tiene que ser debidamente sustentado y tiene que ser lo suficientemente real, con información real, para que el acreedor pueda tener confianza en el deudor. Y bueno, todo esto se presenta con información de carácter financiero. Una vez que se presenta, la superintendencia de compañías verifica si se cumplen los requisitos, admite a concurso preventivo, y una vez que admite a concurso preventivo, notifica a todos los acreedores sobre esta solicitud que ha sido admitida, notifica a los jueces en los cuales se estén tramitando juicios. ¿Para qué? Para algo muy importante. Desde el momento de la admisión de concurso preventivo, se suspenden los juicios. No se pueden continuar más juicios en contra de la empresa. Es como ponerle una pausa al video que estamos viendo. Se frisa, ahí se estanca, mientras el deudor puede llegar a un acuerdo con sus acreedores. De ahí se realiza el proceso de publicación, inscripción respectiva y el proceso de trámite de este concurso preventivo. Una vez que ha sido admitido por parte de la Superintendencia de Compañías, los acreedores tendrán 10 días para presentar sus acreencias, porque yo como deudor dije, yo tengo 10 acreedores y a cada uno le debo $100,000, el pasivo es $1,000,000. Los deudores tendrán que decir sí, pero no, a mí no me debe 100,000, a mí me debe 120,000. Y entonces llega un proceso de calificación de esas acreencias. Entonces tienen 10 días los acreedores para presentar las acreencias. Los acreedores también tienen 20 días para poder presentar una terna para que se asigne un supervisor que va a ser una suerte de un facilitador del proceso concursal y de verificación del proceso concursal. Y después de eso vamos a tener la audiencia preliminar para calificar estas creencias, que será entre 30 y 50 días desde que fue admitida la compañía a concurso preventivo. Luego de eso, la presentación del plan de rehabilitación, que será entre 30 y 60 días después de la audiencia preliminar. Vienen las audiencias finales a través de las deliberaciones y la negociación del acuerdo, y finalmente terminamos con la suscripción de un concordato. Es importante mencionar unas reglas generales. Como decía, la primera es que desde la admisión se suspenden los procesos judiciales en contra de la compañía y no se pueden iniciar otros procesos, excepto los procesos de carácter laboral y los procesos de carácter penal, que eso igualmente lo podremos atender en algunas inquietudes que ustedes tengan posteriormente. Igualmente, solo los acreedores admitidos participan en las deliberaciones y se benefician de este acuerdo general de pagos, pero necesitamos llegar, en el caso actual, a aprobar este acuerdo, este concordato, con el voto del deudor y de los acreedores que representen el 75%. De ahí es que es importante realizar un mapa de acreedores para poder identificar con qué acreedores, a qué acreedores puedo realmente
contar con ellos, puedo convencerles de mi plan de reestructuración. Y el plazo máximo de este concordato sujeto a superintendencia de compañías es de 7 años. Esto, en algunos casos, es una limitación, porque posiblemente hay empresas que no necesitan un acuerdo de reestructuración a 7 años, sino a más plazo. Pero bueno, tenemos un plan en este momento que es el concurso preventivo a una reestructuración de hasta 7 años. Ese es el primer caso. También les había mencionado que hay un proyecto de ley en este momento que tendrá que aprobarse en esta semana o rechazarse. Y este proyecto contiene un capítulo correspondiente al concordato preventivo excepcional. ¿Qué significa esto? Algo muy simple. Y es que en virtud de la situación del COVID, el deudor puede decirles a sus acreedores, llamarles a que tengan a que se sienten en una mesa y puedan negociar de manera directa, sin el trámite que mencionaba anteriormente, y decirles, mira, esta es mi situación, estos son la lista de mis acreedores, esto es lo que les debo a ustedes, y mi plan es que yo no les puedo pagar esto como tenía obligaciones a corto plazo, sino que tengo que llegar a una reestructuración a un plazo mayor, a 5 años, a 7 años, a 10 años, a lo que fuera, un acuerdo directo. Eso, si se consigue, es un concordato preventivo excepcional. Puede ser que yo tenga 10 acreedores y llego a un acuerdo solamente con 7. Pues perfecto, reestructuré el pasivo de 7 años a través de este concordato y los otros 3 continuaré las condiciones normales de esos créditos. Pero si no, ninguno de mis 10 acreedores está dispuesto a ceder, ninguno quiere sentarse a la mesa para dialogar conmigo y ver cómo reestructuramos el pasivo, entonces la ley me dice, termine esa etapa de concordato preventivo excepcional y puede usted pedir, ya no ante la superintendencia, sino ante un juez de lo civil, un concurso preventivo excepcional. ¿Y quiénes pueden pedir eso? Las sociedades mercantiles, como las mismas que ya vimos anteriormente, y también las personas naturales que están sujetas, o perdón, personas naturales que tienen una actividad comercial, una actividad mercantil. Entonces, ese concurso preventivo es un concurso preventivo ante un juez. El único requisito que la ley establece para este caso es que el monto del pasivo no supere al 120% del activo. Esa es una condición. Si cumple esa condición, puedes ir a este proceso de concurso preventivo judicial y si no cumple esa condición, tienes que ver las otras alternativas. Y finalmente, para no cansarles más y porque sé que posiblemente tienen algunas inquietudes que estamos prestos para atenderlas, es el concurso preventivo del COGEP. Debo mencionar que el concurso preventivo excepcional establecido en el proyecto de ley establece que se tramitará con las normas del Código General de Procesos. Y el Código General de Procesos tiene un capítulo relacionado para el concurso preventivo, pero solo de personas naturales, no de personas jurídicas. Si eres una empresa, eres una compañía, tienes las dos opciones que te mencioné. Y una tercera inclusive que es el proceso de reestructuración previsto en la Ley de Emprendimiento e Innovación, igualmente recientemente publicado. Pero si eres una persona natural que estás pensando que no vas a poder pagar tus pasivos, estás en una situación compleja, entonces antes del vencimiento de tus obligaciones puedes acudir ante un juez y pedir que ese juez tramite un concurso preventivo, se presenta una solicitud con los requisitos de una demanda, se presenta la lista de los acreedores, se presenta el plan de reestructuración. Aquí hay una limitación que de acuerdo al concurso preventivo del COGEP, el plan de reestructuración no puede ser más de 3 años, es una limitación, pero se presenta esto y entonces comienza el trámite con la presentación de la solicitud, el juez designa a un auditor certificado por el Consejo de la Judicatura para que verifique el listado de los acreedores, el juez convoca a una audiencia a todos los acreedores que yo le he indicado y entonces se presenta el plan de reestructuración. Yo como deudor tengo que convencerles a mis acreedores que este plan es viable. Y en ese caso necesitamos una votación del 50% más 1 para que se apruebe ese plan de reestructuración. Es decir, tiene un quórum de votación menor que el de la ley de concurso preventivo. Y finalmente, si es que se aprueba, por los acreedores, es aprobado por el juez de lo civil. E inclusive, si los acreedores no aprueban, es decir, no existe la votación del 50% más 1, pero el juez considera que el plan de reestructuración va a permitir evitar que la persona natural entre en un estado de insolvencia, entonces puede aprobarlo igualmente a través de sentencia. Entonces, no quiero cansarles más. Hemos visto entonces hasta ahora la parte general y estratégica del manejo de crisis por parte de Edgar.
las estrategias jurídicas aplicadas de acuerdo a nuestra legislación local, pero una vez que ya sabemos cuáles son estas estrategias, ahora hay que ver cómo construimos una salida. Y para eso quiero pedirle igualmente a Edgar que en unos pocos minutos nos dé una visión general de cómo construimos esa salida para de ahí poder atender sus inquietudes. Gracias una vez más a todos ustedes y Edgar, por favor, continúa. Listo, entonces tenemos todos los ingredientes para sacar una solución a nuestra crisis particular. Y la gran pregunta es, ¿cómo la planteo? Miguel hablaba mucho de la necesidad de negociar, que es lo más importante que nos toca trabajar acá. Negociar y después ya miraremos los instrumentos jurídicos. No llegue primero al instrumento jurídico sin saber qué es lo que va a negociar y sin saber previamente si estamos ante negocio viable. Sigamos, por favor. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para construir una crisis, una salida a una crisis? Creamos una parrilla donde están todos los actores. Avanza, por favor. Fíjense que estamos, aquí van a encontrar todos los actores o lo que llamamos grupos de interés. El deudor, proveedor, financieros, el SRI, los socios, la familia, etc. Pero en cada uno vamos a hacer un mapa donde digo, oiga, ¿cuál es la visión que tiene este actor frente a la crisis? ¿Cuál es la estrategia para satisfacer sus obligaciones? ¿Qué me puede aportar en una solución y qué obstáculo tiene? Entonces, por ejemplo, un deudor, si está en negación, va a decir, no, esto va a pasar. Pero ya cuando es positivo dice, ¿sabe qué? Yo soy capaz de salir. Y su estrategia va a ser reducirse, o daciones en pago, o plazos, a lo mejor ninguna de las jurídicas, sino solamente una negociación. ¿Cuál va a ser el aporte de un proveedor, un deudor, perdón, con nombre? El aporte es su imagen. Y va a permitir, como nos ha pasado muchas veces, que nos diga, nosotros le apostamos, pero la familia que dirige continúa. O a veces nos ha pasado que hacen la siguiente pregunta: ¿por qué apoyarlos si va a seguir la misma administración, el mismo modelo y el mismo negocio? ¿Por qué van a ser distintos lo que ya hicieron mal? Por eso es tan importante el tema, que lo que puede ser un deudor que aporta, puede ser un deudor que obstaculiza. En algún negocio muy grande de una compañía colombiana de cosméticos, la única condición que colocaban las entidades financieras es la fundadora no va. Y dije, pero nos tocó negociar que la jubilaran, que en ese momento para que fuera la imagen corporativa de la compañía, el relacionamiento, pero el día a día del negocio se volviera profesional a través de un directorio y una gerencia profesional. Pero miren los proveedores, no voy a desarrollarlos todos porque pues no tenemos tiempo. El proveedor, ¿cuál es la visión de un proveedor? No es que le paguen solamente. El proveedor lo que quiere es tener el canal a quien le sigue vendiendo, su cliente. Entonces, ¿qué nos pasa? Ese proveedor va a buscar una estrategia de plazo, de, ¿sabe qué? Apóneme el pronto pago, búsquese otra alternativa, ¿qué pasa si le doy tal financiación? Entonces, su estrategia puede ser un excelente aporte, y aquí viene un tema importante, señores empresarios. Antes que pensar qué me dirá el financiero, alíese con sus proveedores para llegar luego los financieros a decir, ¿sabe qué? Mi negocio es viable. ¿Sabe qué? Mis proveedores me apoyan. ¿Sabe qué? El plan de negocio que le muestro lo comprueba. Porque aquí viene el tema de los financieros. Los financieros dolorosamente piensan que la situación no es tan crítica como decimos, que la familia o el accionista o el dueño tiene un dinerito guardado, que la estrategia es presionarlo, en algunos casos embargarlo de tal manera que en ese momento respondan. Y dolorosamente cuando descubren que de verdad no tenían, terminan acabando con una compañía. Pero si logramos convencerlo de que no es cierto, viene un aporte fundamental de los financieros. Ellos hacen su trabajo. Entonces, si yo tengo un negocio viable, si tengo unas proyecciones financieras y el proveedor me dice que sí, el financiero dice que sí respalda, en ese momento empieza a alinear a los demás financieros y a los proveedores. Puede ser un gran aliado de una crisis. La competencia. Alguien diría, la competencia va a estar feliz con que usted se acabe. Fíjese que no, porque a veces es bueno como estrategia no ser el primero. A veces hay estrategias de que quieren ser el segundo o tercero para copar un mercado y con ello evitar que lleguen otros
otras personas al mercado. Entonces, fíjense que hoy la competencia, y hablábamos de lo binacional, puede ser un excelente aliado para efectos de reducir costos, para efectos de estrategias de ampliación, de compartir tecnologías, de llegar a nuevos mercados juntos, siendo más rentables. La comunidad, fíjense un tema muy importante, cuando vemos compañías tradicionales que su comunidad dice no puede desaparecer. Fíjense ustedes, en Colombia en este momento la discusión grande con Avianca, entra el Chapter 11 de los Estados Unidos, y el gran tema es cómo se pierde una compañía en sí. Estaremos discutiendo si se puede o no se puede con inversión estatal, etcétera, pero golpea la idiosincrasia de los que estamos aquí. Entonces, ese es un elemento muy importante para jugar, pero también cuidado con los garantes, los accionistas, la familia. Entonces, cada una de las estrategias vamos a tener que mirar esos actores, cuál es su visión, cuál es la estrategia que suelen hacer, cómo me aporta y qué obstáculos me puede generar. Avanza, por favor, para cerrar. Entonces, cuando yo tengo claro mi mapa de actores o grupos de interés, empiezo a mirar las diferentes estrategias y fíjense, no solamente las que les pude comentar ahorita, sino también todas las que dio Miguel. ¿Yo para qué me meto a un concordato preventivo si a lo mejor entregando un bien puedo acabar con una cantidad de mi pasivo y el acreedor va a estar feliz de poderse hacer? O a lo mejor le digo, ¿sabe qué? Yo le doy en dación en pago el bien, pero me lo deja en arriendo durante tantos años. Fíjense que en ese momento volví el activo fijo, lo volví capital de trabajo y dejé un gasto deducible del impuesto. Es decir, hay muchos escenarios que no necesariamente me llevan a cirugía, como llamamos los abogados, ir a los procesos. Pero son cada una de ellas las que tendrán que mirar uno por uno dependiendo de su realidad. ¿Qué queremos aquí para cerrar esa parte? Que las estrategias no están en abstracto, requiere una realidad, una trayectoria y una viabilidad de negocios. Y aquí quienes brillan no son los financieros, no son los economistas, no somos los abogados, son los empresarios. Son los que nos pueden decir cómo en este mar tormentoso podemos salir con estrategias novedosas. Avanza. ¿Por qué? Porque si algo nos han enseñado es que en los momentos de crisis solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Es decir, que muchas veces donde alguien ve llanto, hay otro que ve la oportunidad de vender pañuelos. Sé que estoy ante empresarios muy fuertes como los ecuatorianos, a quienes he visto trabajar con punto honor, honrando sus temas. Luego no tengo ninguna duda en que saldremos. Y sé que en colaboración de nuestros dos países y nuestros empresarios. Así que como siempre, firme, comprometido en lo que podamos servir y atentos, además de agradecer el apoyo, atentos a las observaciones que hagan y enviarles más información si lo requieran. Muchísimas gracias, Miguel, por la invitación y listos. Agradecemos tanto al doctor Miguel Ángel Puente como al doctor Edgar Suárez por su excelente exposición. A continuación daremos lectura a las preguntas que han formulado. Les recordamos que están en la parte inferior y por una cuestión de tiempo se priorizarán ciertas preguntas y otras podrán ponerlas en los mails de contacto que a continuación se reflejarán. Perfecto, vamos a ir con las preguntas. Tomamos el comentario de Roberto Mejía, que indica: si deseo salir de un local alquilado, ¿puedo usar la figura caso fortuito a la luz del Código Civil? ¿Qué implicaría salir de esta forma? Perfecto, Roberto, un gusto que nos estés acompañando. A ver, hay que entender qué significa el tema del caso fortuito o fuerza mayor. Esto tiene unas distintas connotaciones tanto en materia civil como en materia laboral. El caso fortuito o fuerza mayor es un evento que no se pudo prever, que fue irresistible y que existe un nexo causal de causa-efecto entre el hecho que produjo el caso fortuito o fuerza mayor y la consecuencia que en este caso es, en el ejemplo que tú propones, la salida de un local comercial. Cuando existe, imaginemos en este caso particular de la pandemia, existe un tema de caso fortuito o fuerza mayor, pensaría que
con un análisis general diría que sí existe en materia civil un tema de fuerza mayor. La consecuencia jurídica de aplicar este tema de la fuerza mayor no es que te exime de cumplir la obligación. Lo que te exime el hecho de que sea por caso fortuito o fuerza mayor es de pagar las indemnizaciones, los intereses, la mora que el incumplimiento de esa obligación puede haber generado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si, por ejemplo, existe un contrato de arrendamiento en el cual se estableció una cláusula penal, ¿sí? Tú podrías efectivamente a través de la aplicación del caso fortuito o fuerza mayor excluirte del cumplimiento de esa cláusula penal. Sin embargo, igualmente, la otra parte va a pretender que tú cumplas el plazo del contrato de arrendamiento. Conclusión, en el caso puntual de un contrato de arrendamiento, se podría aplicar el tema de caso fortuito o fuerza mayor, lo cual implica que estés exonerado del cumplimiento de las indemnizaciones previstas en caso de incumplimiento. Conclusión, si es que el arrendador pretende que tú le pagues la cláusula penal y va ante un juez de lo civil para poder ejecutar esa cláusula y el juez considera que sí hubo una terminación por caso fortuito o fuerza mayor, el juez va a negar el pago de esas indemnizaciones establecidas. ¿Por qué? Porque la terminación no fue por voluntad unilateral tuya, sino fue por caso fortuito o fuerza mayor. Entonces, sí puedes aplicar un tema de esta naturaleza, pero el efecto tendrá finalmente, si la otra parte no está de acuerdo en esta terminación, podrá acudir ante un juez y el juez determinará si efectivamente hubo o no caso fortuito. Si hubo caso fortuito, exonerará en este caso a la compañía del pago de las indemnizaciones o penalidades que se hayan establecido de manera contractual. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cómo proteger efectivamente la cartera y qué documentos sería ideal hacerles firmar a los clientes para que no afecte la cartera? Bueno, hay que mencionar que la cartera en general tiene, lo que buscamos a través de las cuentas por cobrar es tener instrumentos, documentos que permitan un cobro seguro y un cobro rápido de la cartera. Ante eso, en el sistema judicial nuestro, los procesos más cortos o efectivos son los procesos de los juicios de carácter ejecutivo. Cuando digo cortos, no quiero decir tampoco inmediatos. Van a tomar un tiempo, pero van a tomar menos tiempo que un juicio ordinario. Ese juicio ejecutivo, para que sea posible, requiere que haya un título ejecutivo. Entonces, se tendrá que tomar las debidas precauciones para que el deudor suscriba títulos ejecutivos. Llámese en esto un pagaré a la orden, una letra de cambio, pero que éste igualmente esté debidamente llenado. Por eso le decía, muchas veces hemos tenido casos en los que nuestros clientes dicen, por favor, ayúdame cobrando esta deuda, te mando los documentos y resulta que el documento está firmado en un lugar donde no debía firmarse. O está establecido un pago de intereses en un documento que no puede efectivamente establecerse el cobro de intereses y cosas por el estilo. Entonces, obviamente es importante que la recomendación general es deben suscribirse títulos ejecutivos, pagaré, letras de cambio, debe haber un expediente del crédito, en este caso, donde te voy a localizar al deudor, las direcciones adecuadas, la verificación inclusive para poder conceder ese crédito y tener una política de crédito. Hasta un monto determinado será simplemente a través de la firma del deudor, hasta otro monto necesitaremos un garante, un tercero que efectivamente garantice su obligación. Sobre un monto determinado necesitaremos una garantía real, como por ejemplo una prenda sobre un vehículo, una prenda sobre una maquinaria, o sobre un monto determinado necesitaremos una prenda de carácter real sobre un bien inmueble, como el caso de una hipoteca. Es decir, todo eso es indispensable instrumentar de manera adecuada para que evitemos que la posibilidad de cobro se diluya. Es indispensable entonces tener el asesoramiento adecuado para que se pueda instrumentar adecuadamente los títulos y las garantías necesarias para poder cubrir ese cobro de esas obligaciones. Perfecto. La siguiente pregunta dice, si una compañía que ya se encuentra en estado de concurso de acreedores, ¿es factible que pueda regresar al concurso preventivo para buscar un posible concordato? A ver, ¿puedes repetirle, por favor? Si una compañía ya se encuentra en estado de concurso de acreedores, ¿es factible que pueda regresar al concurso preventivo para buscar un posible concordato?
El concurso de acreedores es un trámite de orden judicial, ¿no? Y si la compañía se encuentra, entiendo porque menciona que es una compañía, entiendo que es una compañía sujeta a control de Superintendencia de Compañías, aún estando en un estado de concurso de acreedores, si la compañía cumple los requisitos establecidos en la ley de concurso preventivo, puede solicitar la admisión al concurso preventivo. El concurso de acreedores es un trámite de orden judicial. El concurso preventivo de una compañía sujeta a control de Superintendencia de Compañías es un trámite administrativo ante la Superintendencia de Compañías. Por lo tanto, se podría solicitar ese concurso preventivo y el efecto de si fuera admitido, si cumple los requisitos respectivos, es que se suspenderá el concurso de acreedores mientras se tramita un acuerdo conforme a las normas de la ley de concurso preventivo. Perfecto. Nada más en honor al tiempo vamos a concluir, no sin antes agradecer el comentario de Mónica Villa Gómez, quien ratifica que parte esencial de superar la crisis es manejar una buena comunicación y pone el ejemplo de Exploflores y los videos motivacionales que ha manejado, pese a que es uno de los sectores más afectados. Doy las gracias en nombre de Puente Asociados Suárez Consultoría, su participación, su interés en estos webinars. Con esto sumamos más de 2.250 contactos que han recibido asesoría legal y estratégica para afrontar el COVID-19. Doy la palabra al doctor Miguel Ángel Puente para cerrar con este evento. Gracias, Giovanna. Gracias, Mónica. Gracias por acompañarnos y muy oportuno tu comentario. En verdad, el día de ayer vi y también pude difundir el video de Expo Flores, un video muy motivante, muy emotivo también, que habla sobre la importancia de que el país pueda florecer unido. Entonces, es un mensaje excelente que creo que a todos nos motiva. Quiero solamente concluir rápidamente diciendo lo siguiente, y es que hemos visto hoy las malas noticias, la crisis que estamos viviendo, pero quiero decirles que existen alternativas. Es decir, esto no es el fin del mundo. Existen alternativas, existen estrategias empresariales, herramientas legales que permiten precisamente buscar el salvataje de una empresa, el salvataje de un negocio. Evitar la quiebra, como yo decía y me ratifico siempre, la quiebra es el peor de los escenarios. En la quiebra todos perdemos. Si hemos logrado a través de todas estas alternativas salvar por lo menos a un negocio, a una empresa, y les puedo asegurar que son varios los que ya ventajosamente lo estamos haciendo, creo que hemos cumplido nuestro propósito. Reitero, este es un momento difícil, pero tenemos que ver no solamente la oscuridad de ahora, sino también la claridad del día de mañana. Tenemos que, estoy seguro que con mucha fe, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con el acompañamiento que incluso firmas como la de Edgar y la nuestra podamos hacerlo, estoy seguro que vamos efectivamente a poder apoyarles en lo que ustedes requieran. Vamos a salir adelante, estoy seguro, hemos tenido dificultades en otras circunstancias, pero de todas ellas hemos podido salir adelante. Y creo que esta no será la excepción. Así que gracias una vez más a todos por su presencia y Edgar, te doy la palabra. Siempre agradecido además, admirado de toda la tenacidad de los empresarios ecuatorianos y por supuesto que saldremos. Como dicen los viejos guerreros, esto también pasará. Un gusto con todos. Gracias por acompañarnos. Cualquier inquietud que tengan, por favor, están nuestros correos. Será un gusto poder atenderles con el mayor de los gustos. Gracias una vez más por acompañarnos.